Hola chicos, ¿cómo están? Pues esta es la clase que vimos el día de hoy, jueves 7 de mayo. Esta es la clasificación de los seres vivos. Veamos de que cuando yo digo clasificación, lo primero que piensan es en qué. Bien, exacto, o sea, es simplemente organizar algo, ¿sí? Que está desorganizado, por lo menos cuando nosotros ayudamos a nuestros papás en los quehaceres, ayudamos a nuestros papás, bien sea en la cocina, arreglando el mercado, de hecho, lavando la ropa. Todo nuestro cuarto, de hecho, está organizado por una clasificación, solamente que a veces no nos damos cuenta. ¿Listo? ¿Qué es clasificar? Dice que es la acción de organizar o situar algo según una determinada directiva. ¿A qué se refiere esto? Simplemente lo siguiente. Por ejemplo, cuando nosotros organizamos nuestro closet, organizamos de la siguiente manera. Los pantalones van de un lado, las camisas van de otro lado, los zapatos van del otro lado, la ropa interior va del otro lado. Eso es una directiva, ¿sí? Una clasificación de acuerdo a algo. Igual, por ejemplo, cuando ayudamos a lavar la ropa o cuando la lavamos nosotros mismos. ¿Qué hacemos? Clasificamos. Lo blanco va con lo blanco, lo oscuro va con lo oscuro, lo manchado va con lo manchado. Y siempre es así. Es una clasificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué es taxonomía? La taxonomía deriva de lo que es la clasificación. La taxonomía dice que es una disciplina, es decir, tiene que ser constante, que se encarga primero de identificar, nombrar y clasificar a los organismos, según la relación evolutiva estableciendo divisiones y categorías, ¿sí? De hecho, si yo les pregunto, ¿quién fue la primera persona que realizó taxonomía en toda la historia del ser humano? Piensen, piensen. Pues sí, de hecho, en la Biblia nos menciona cuando Dios crea al hombre, él crea al hombre y le da una función. ¿Cuál es la función que le da? Que nombre a cada especie. Y sin embargo, Juan no los nombró así, no, primero tuvo que observar, es decir, identificar. Después que identifica, dice, a este lo vamos a llamar tal. Y después lo clasifica, lo separa. ¿Sí? De eso se encarga la taxonomía. Ahora bien, los nombres científicos de todas las especies tienen una nomenclatura, es decir, un sistema que le permite organizar los nombres. Esto se llama nomenclatura binominal. Significa que tiene una clasificación o una organización de dos nombres. Por ejemplo, aquí tenemos dos especies, ¿sí? Uno es un coyote y el otro es un lobo. ¿Cuál de los dos creen que sea el lobo? Exacto, el Canis lupus. El Canis lupus es el lobo y el Canis latrans, perdón, es el coyote. Sin embargo, fíjense que pertenecen, ambos pertenecen al género de Canis, es decir, son caninos. Y ahí hay una gran cantidad de especies también, ¿sí? Pero se diferencian que uno es lupus y el otro es latras, ¿sí? Tienen características similares, pero también tiene características que los diferencian. Ahora, el sistema de clasificación taxonómica se realiza teniendo ciertos caracteres. Estos son morfológicos. Morfológico significa a forma, ¿sí? Tiene que ver mucho con las características físicas que nosotros vemos. Por ejemplo, que tenga tres patas, cuatro patas, que tengan ocho patas, que tengan tantos ojos, ¿sí? Que tengan pelos, que no tengan. Todas estas clasificaciones se llaman morfológicas. Cuando hablamos de fisiológicas, tomamos en cuenta lo que es el aspecto de función fisiológico, ¿sí? Todas las funciones internas. Ahora, citológicos hace referencia a las características de las células. Por ejemplo, sabemos que las células no todas son iguales, ¿cierto? De hecho, tenemos dos tipos de células. ¿Cuáles son? Exacto, la procariota y la eucariota. De las eucariotas tenemos dos tipos. ¿Cuáles son? Bien, la vegetal y la animal. ¿Sí? Ahora, toda esta clasificación
esta clasificación de células son citológicos, ¿sí? Presencia o ausencia de orgánulos. Por ejemplo, hay bacterias, pero también así como hay bacterias que tienen células procariotas, que son células procariotas, perdón, hay organismos que tienen el mismo tamaño de las bacterias, pero son eucariotas, ¿sí? Igual que las plantas. Las plantas tenemos de microplantas o microalgas que son células, que tienen células de plantas, ¿sí? Es decir, tienen cloroplasto, tienen pared celular y ese tipo de cosas, ¿sí? Lo que hace que la clasificación sea diferente. Ahora, en cuanto a los bioquímicos, la palabra bioquímico hace referencia a bio de vida, químicos pues química, ¿sí? Y hace referencia a la composición que tiene el ADN, ¿sí? La clasificación se da también por el ADN. Todos del ser humano comparten de alguna u otra forma una secuencia de ADN similar que nos diferencia como especie a otras especies que tienen un parecido. ¿Sí nos vamos explicando? Bien. Ahora, el sistema de clasificación taxonómico, hay un método que es llamado claves dicotómicas. ¿Qué es una clave? Sí, pues es un conjunto de códigos, muy bien. Y dicotómica significa que tiene dos, ¿sí? Entonces hablamos de un conjunto de códigos binarios, o podemos decir un conjunto de códigos de dos opciones, ¿sí? Dice que las claves dicotómicas son conjunto de pares de preguntas, son dos preguntas u oraciones, que estas dos preguntas u oraciones describen las características morfológicas. ¿Qué son morfológicas? Exacto, es las características físicas que puede tener un ser vivo. Ahora, la clave dicotómica se hace de la siguiente manera. Nosotros por lo menos vamos a clasificar, ¿sí? Nuestra ropa, ¿sí? Contamos con camisas, sudaderas, contamos con jeans, shorts, contamos con ropa interior, contamos con bermudas, contamos con chaquetas, un montón de estilos y diferentes estilos y diferentes tipos de ropa, pero los podemos clasificar. Para esto necesitamos hacer una lista. Entonces hacemos una lista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Hacemos nuestra lista de 5, 6, 7, 8, sí. En este caso vamos a ver a nivel de matemática qué puede ser esto, qué puede ser esto y cómo se puede llamar esto. ¿Sí? Ahora, fíjense. Esta clave ustedes las construyen dependiendo de las características. Vamos a utilizar esta para ver cómo funciona más o menos la clave dicotómica. Funciona con dos pares de preguntas. Estas pares de preguntas son de la siguiente. ¿El objeto tiene líneas curvas? Vamos primero con este. Este que está aquí. ¿El objeto tiene líneas curvas? No, no tiene líneas curvas. ¿Con líneas rectas? Sí, sí tiene líneas rectas. Entonces nos vamos a ir al número 3. Este es el 2, nos vamos al 3. Listo. ¿Todos los lados son iguales? No, los lados no son iguales. ¿Los lados son desiguales? Sí, los ángulos de los lados son desiguales porque este lado es diferente a este. Entonces significa que esto se va a llamar rectángulo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con las otras? Vamos a ver. Con este objeto, este que está aquí, ¿tiene líneas curvas? No. Entonces no podemos irnos al 2. Vamos con el siguiente. ¿Con líneas rectas? Sí. Entonces nos vamos al 3. Nuevamente al 3. ¿Todos los lados son iguales? Sí, todos los lados son iguales. Entonces nos vamos al 5. 4, 5. ¿Tres lados iguales? No. ¿Cuatro lados iguales? Sí. Entonces se llama cuadrado. ¿Vamos bien?
Listo. Entonces, vamos con respecto al círculo. El círculo dice, ¿tiene líneas curvas? Sí, tiene líneas curvas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nos vamos a ir al número 2. Con un radio constante, con un radio constante regular. Sí, sí es constante y regular, entonces es un círculo. Es diferente a que yo dijera, por ejemplo, que sea un radio constante no circular. Por ejemplo, un óvalo, ¿sí? O una semiluna, que son las características que están acá. Son completamente diferentes, chicos. Entonces, ¿qué pasa? Las claves dicotómicas se construyen teniendo en cuenta primero, cuántos ítems, ¿sí? Vamos a tener. Aquí tenemos 5, yo puedo tener 10, ¿sí? De acuerdo a esos 10 ítems, yo voy a construir dos características para cada ítem. Es decir, si son 10, ¿cuántos serían 2 por 10? 20. 20 características, ¿sí? Y empiezo primero, no dando de una vez el resultado, empiezo primero. Si yo voy a clasificar mi ropa, empiezo con este tipo ¿se utiliza en la parte de arriba del ser humano o en la parte de abajo del ser humano? Entonces ya sería una clasificación. Entonces, si la utilizo en la parte de arriba, me voy al número 2. Si utilizo la parte de abajo, me voy al número 3. ¿Sí? Entonces, después del 3, yo me voy después a otra clasificación. Entonces, por lo menos si es el 3 que se utilizan en la parte de abajo, yo puedo decir, tiende a cubrir todas las piernas, tiende a cubrir solamente la mitad de las piernas. Entonces ya sería otra clasificación. Y así poco a poco voy avanzando. ¿Sí? Chicos, la actividad que les dejé fue esta, realizar una clave dicotómica imaginaria, teniendo en cuenta que pueden clasificar su ropa, pueden clasificar sus juguetes, pueden clasificar sus dispositivos electrónicos, también pueden clasificar la comida, las cosas del refrigerador, lo que ustedes deseen clasificar. Si ustedes por lo menos viven en una casa que tiene disponibilidad de patio, también les recomiendo que puedan salir y clasificar por lo menos los diferentes árboles que ven o los diferentes animales que puedan ver. ¿Listo? Espero que les haya servido la explicación, chicos, y nos vemos la próxima clase.